Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión vamos a hablar del Anillo del Nibelungo de Richard Wagner. Acá, como pueden ver, tengo una edición bilingüe de Editorial Turner que es, aparte de ser interesante porque es bilingüe, cuenta con un historia introductorio y la tetralogía completa. El prólogo, que es el Oro del Rin, y después las tres jornadas, que son la Valquiria, Sigfrido y el Ocaso de los Dioses. Pero antes de meternos de lleno con la tetralogía, vamos a hablar un poquito de Richard Wagner. Wagner nace en 1803 y fallece en 1883, pero intentar acercarse a su obra es necesario tener como primer panorama la vastedad de su producción y además la complejidad de muchas de sus obras, las cuales abren sus propios mundos y sus propias conexiones. Solo para tener en cuenta, las óperas y los dramas musicales ocupan 16 gruesos volúmenes y hay entre 9.000 y 12.000 cartas que llegarían a ocupar unos 30 volúmenes. No se encuentran únicamente cuestiones de estética musical en estos volúmenes, sino también temas políticos y filosóficos. El Anillo del Nibelungo fue presentado por primera vez en 1876 y se trata de un festival escénico para ser representado en un prólogo y tres jornadas, las que mencionamos recientemente. En el Anillo se refleja la genialidad de Wagner como medium de su siglo y encarnación del nuevo tipo de creador liberal. En esto hay que tener en cuenta que Wagner tenía una postura anarquista, anticapitalista, y que además se tarda unos 26 años en producir el Anillo del Nibelungo, si bien en el medio interrumpe su escritura. Luego de haber avanzado por los caminos de la ópera romántica, como fue en el caso de Tristán y Isolde, centró sus estudios en la épica nórdica como el cantar de los Nibelungos, es decir, este es el trasfondo teórico del Anillo del Nibelungo, y a su vez las obras históricas de los hermanos Grimm. El trasfondo teórico a nivel literario, porque después hay un trasfondo filosófico que también es teórico y un trasfondo teórico musical. Sus estudios quedarán expuestos a través de ciertos elementos simbólicos como el tesoro, es decir, el oro, y después también otros elementos que van apareciendo a lo largo del Anillo de Nibelungo, como son la lanza, el yelmo, y cada uno va a tener su correspondiente motivo musical. Sin lugar a dudas, su nuevo enfoque necesitó nutrirse también de un nuevo lenguaje, tanto a nivel musical como a nivel poético. Arte y Revolución, la obra de arte del porvenir, y ópera y drama son las obras teóricas principales y que reflejan esa teoría de la que está escrita en estas obras, son las que se reflejan y se dejan ver en El Anillo del Nibelungo. Una de las intenciones principales que tenía Wagner con respecto a su arte era la de convertir el drama musical en la obra de arte total. Gesamtkunstwerk es la palabra alemana que aparece constantemente en torno a la teoría wagneriana. Lo que quiere buscar esta obra de arte total era como la función que tenía la tragedia antigua griega, a saber que era la expresión de la conciencia colectiva en la que se reunificaran todas las artes dispersas en su individualidad. A ver, teníamos retórica, escultura, pintura, música, danza. Cada una de esas artes son como ramas que cada una se va profundizando por sí sola, va produciendo su propio camino, pero lo que hace la tragedia griega, lo que busca hacer Wagner en la obra de arte total es reunificarlas, juntarlas todas y hacer una máxima obra de arte. Para lograr esta unidad tuvo que desarrollar paralelamente otras teorías complementarias que le permitieran plasmar su finalidad. Entre ellas aparece el leitmotiv o motivos musicales, la creación del Festspielhaus en Bayreuth y la literación. Los leitmotiv son los motivos musicales que van a sonar con respecto a personajes y con respecto a objetos. La creación del Festspielhaus es el lugar, el teatro, en el que Wagner pone todas las condiciones necesarias para que se puedan representar sus obras, y la literación son analogías entre palabras
que tienen significados diferentes, como es dolor y placer, pero un sonido parecido. Por eso hay que tener en cuenta cómo juega Wagner con el lenguaje tanto escrito, es decir, la palabra escrita, el sonido que tiene también la palabra al decirla y la música tocada, es decir, ejecutada por instrumentos. Todo esto que generalmente se comprende bajo el término de poesía o el concepto de poesía. Sin dudas, en Wagner se repite la interpretación romántica de los pensadores del siglo XIX. Sin embargo, Wagner le otorga su propia originalidad. Hay amores, rebeliones, muertes trágicas y un final con intensidad dramática. Ni la maldición ni del anillo, ni el destino tienen tanto efecto trágico como la toma de decisiones libres que toma el héroe en esta tetralogía. El héroe acá es Siegfried, y Siegfried pasa por una serie de momentos, de circunstancias que lo llevan justamente a esta condición trágica, que no es trágica en sentido griego, sino en el sentido que Wagner le da, que está más apegado a una idea moderna de tragedia. El héroe resigna, y ahora vemos por qué, el héroe resigna la gloria y la magnificencia en pos de su altruismo, de conservar la libertad de sus actos. En la tragedia griega, en cambio, el héroe está preso del destino, por decirlo así de manera brusca. Entonces acá se trata de la rebelión inevitable del hijo hacia la orden del padre, el poder coercitivo y opresor. El perecimiento del héroe llega tras un largo camino de enfrentamientos contra, por un lado, las leyes y la moral establecida, y por otro, los caprichos y características propias de cada clan o cada raza que va apareciendo en esta tetralogía. Entre los personajes se encuentran las siguientes características. Por ejemplo, Alberich, que es un enano que resigna la posibilidad de amar en pos de poseer el poder y dominar el mundo. Incluso y primeramente domina a su propia raza. A ver, para tener en cuenta, los enanos habitan en las profundidades y son reconocidos como una raza de artesanos que trabajan los metales. Alberich, el enano, somete hasta a su propio hermano para que le fabrique el oro que él roba, y además le fabrique un yelmo a través del cual él puede hacerse invisible, es decir, anular su identidad. Uno de los grandes temas que se presenta en el Anillo del Nibelungo es el amor y el poder. Esa confrontación entre amor y poder que no se pueden corresponder, uno no puede tener las dos cosas, es lo que va mostrando la decadencia, el ocaso justamente de los dioses, del poder antiguo, con el nuevo poder que va a instaurar el héroe, o al menos el Estado, el sistema que va a derrocar el héroe en pos de un sistema futuro. Luego de Alberich se encuentra Wotan, que es el dios, la representación del hombre occidental transformador, que padece la incapacidad de dominar la voluntad de poder y en consecuencia es poseído por el poder. Los dioses, acá, no son seres naturales, sino el resultado de un atentado original, según la mitología en la que está basada el Anillo del Nibelungo, que es, como dijimos, el Cantar de los Nibelungos y historias de los hermanos Grimm. Y también lo que hace Wotan es la interrupción del sueño de Erda, la naturaleza, al haber arrancado del árbol del mundo una de sus ramas. La contrafigura de Wotan es Fafner, que es uno de los gigantes, y Fafner es un acumulador aquietado entre sus riquezas, y al igual que su hermano, asesinado por él, es un ser de poca inteligencia. También lo que hay sobre el Anillo del Nibelungo son interpretaciones actuales, marxistas si se quieren, mostrando esta acumulación de poder como la clase burguesa, digamos, se pueden hacer una traslación de interpretaciones bastante más actuales, las cuales algunos de los estudiosos de Wagner comparten y otros no tanto. Incluso esas representaciones se han llevado también al teatro.
Ambos, Wotan y Fafner, contribuyen desde sus lugares a la degradación de la naturaleza, a la masificación y a la imposibilidad de una acción libre. Eh, Se trata de una acción ahora sometida a intereses, los cuales están siempre sometidos a esta necesidad, y lo que hace como crítica Wagner a través de estos personajes es la intención de que el héroe pueda ser esa vía de acceso y de retorno a la naturaleza, a un estado primigenio, el estado de Erda. Los Veslungos es la raza de héroes que se rebelan contra el poder, y Siegfried en específico es un joven huérfano cargado de un problema de identidad, porque desconoce a sus padres y se lanza a la aventura sin miedo. El héroe también, si se quiere hacer un análisis psicológico, Siegfried podría ser esa figura o arquetipo del niño, del héroe, que no tiene miedo y justamente en su inocencia, en su jugar, construye y destruye el sistema establecido. El motivo musical del anillo y del Valhall son el mismo, por ejemplo. Esto es una señal del poder y del deseo de Alberich y de Wotan, el enano y el dios, como ostentación desenfrenada. Ambos están circunscriptos en el tiempo presente, que se caracteriza por la violencia, mientras en el pasado, simbolizado por la lanza con los pactos rúnicos en su punta, abundaba la paz. Es decir, primero había una paz establecida, y esa paz, por deseo de obtener el poder mediante el símbolo del anillo, se corrompe, se rompe. Por eso también hay una gran relación entre la obra de Tolkien, la literatura, maestro de la literatura fantástica, del Señor de los Anillos, con el Anillo del Nibelungo y el Cantar de los Nibelungos. Obviamente la literatura no está desprendida de todo esto, sino que toma todos estos cuentos, toda esta mitología nórdica, acá en este caso puntualmente, para poder realizar también y reelaborar sus propias ideas, sus propias obras. También, por supuesto, el tiempo de Erda es anterior al de la lanza de Wotan. Si se quiere, se puede hacer también una interpretación temporal de la mitología, de todo el trasfondo teórico que presenta Wagner en el Anillo del Nibelungo. ¿Y por qué hay una teoría temporal muy fuerte? Y bueno, porque justamente la música es tiempo. Si empezamos a analizar detenidamente y vamos a cada detalle, cosa que acá en el video es imposible, también es una tarea de toda la vida poder realizar un trabajo así. Lo que uno encuentra justamente es cómo Wagner está pensando en la unión y la conexión de todos los distintos tipos de arte. Bueno, entonces dijimos que estaba el tiempo de Erda como tiempo anterior al de la lanza de Wotan. Entonces vendría el tiempo de la naturaleza, el tiempo de la paz, el tiempo presente como tiempo corrompido o corrupto, en tiempo de corrupción. Y en el violento presente aparece también un tercer elemento o objeto, que es el Tarnhelm o yelmo mágico fabricado por Mime, hermano de Alberich. Y si bien la lanza era el símbolo fálico del macho viejo, el Valhall y el anillo de poder, el yelmo viene a significar la negación de la identidad. ¿Y por qué hago hincapié, por ejemplo, en esta interpretación junguiana, es decir, psicológica, de la lanza como símbolo fálico del macho viejo? Bueno, justamente porque el que porta la espada como símbolo fálico del macho joven es el héroe, el hijo del dios, el hijo de Wotan, Siegfried. Alberich renuncia al amor, Wotan renuncia al amor también, Fafnar mata a Fasold, comete un fratricidio, es decir, mata a su hermano, y Hazen, otro de los personajes, destruye todo su entorno en pos del anillo. El quinto elemento, como dijimos recién, es la espada, Notum, que significa necesidad y es el símbolo fálico del macho joven. Es heredada y reconstruida por Siegfried. Los elementos señalan además el espacio-tiempo del mundo, a saber, por ejemplo, la Edad de Oro,
naturaleza, Herda, la edad de planta, reinado de los dioses, y la edad de bronce, la imposición de los gigantes, y la edad de hierro, regido por la violencia y los héroes, la espada. La última edad tiene por medio de los héroes, los Veslungos, la raza de Veslungos, la posibilidad de redimirse y elevarse a una nueva edad de oro. En definitiva, para ir concluyendo, el anillo de Nibelungo lo presenta en 1876 en Bayreuth y justamente es el motivo de discusión entre Wagner y Nietzsche. ¿Por qué? Porque toda la fundamentación filosófica, teórica que desarrolla Wagner es la que atrapa al joven Nietzsche y la que él luego va a volcar en El nacimiento de la tragedia en 1872, pero sin embargo toda esta postura wagneriana, anarquista, anticapitalista, que está también reflejada en su obra, como vimos, eh, cuando se lleva a cabo el Festival de Bayreuth, en estas jornadas, en estas 4 jornadas, el nivel de gente que concurre, el estado, la clase social de gente, era burguesa. Entonces Nietzsche ahí se siente totalmente disconforme y dice, bueno, Wagner se termina convirtiendo en lo que repudiaba. Entonces ahí se lleva a cabo la ruptura entre Wagner y Nietzsche. ¿Y por qué esto también es importante? Pues la teoría filosófica de Schopenhauer reflejada en el mundo como voluntad y representación es el trasfondo teórico de ópera y drama, arte y poder, y además el que retoma justamente Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Así que también quedó entonces un pequeño vistazo a la literatura fantástica del Señor de los Anillos, en el cual retoma justamente estos mitos de los que también Wagner en su momento se sirvió. Así que sin más, los espero en el próximo vídeo y espero que les haya gustado la exposición. Saludos.